Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer un rico omelette de espinacas con ajo. Bien delicioso. Aquí te lo enseño. Mira, un sabroso omelette con espinacas, con queso parmesano, unas papitas estilo Puerto Vallarta. Bien delicioso. ¿Quieres aprender a hacerlo? No carnes. Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer este delicioso omelette de espinacas. Aquí tengo aproximadamente una taza de espinacas. Tengo un pedazo pequeño de mantequilla. Voy a utilizar un diente de ajo. Queso parmesano al gusto. Lo voy a hacer el omelette con 3 huevos. Y para darle sabor, sal al gusto y pimienta negra al gusto. Eso es todo lo que voy a usar para hacer nuestro sabroso omelette de espinacas. Rapidito, el ajo hay que cortarlo en pedazos pequeños, así que quede bien fino cortado, ¿ok? Lo que voy a hacer, voy a agregar un chorrito así de aceite de olivo y voy a agregar el ajo para que se empiece a freír, para que empiece a sacar el sabor del ajo. También voy a agregar la mantequilla, ok, así. Voy a cocinar a fuego mediano. Así vamos a hacer el omelette, a fuego mediano. El ajo le va a dar un sabor bien especial, ¿ok? Porque el ajo con las espinacas es muy buena combinación. Entonces lo voy a dejar que se cocine un poquito el ajo antes de agregarle las espinacas. Así un momento. Cuando miren que ya el ajo se está empezando a poner color café, como ahorita, no sé si alcancen a mirar, entonces voy a agregar todas las espinacas y las voy a empezar a cocinar. Así. Le voy a agregar poquita sal al gusto y pimienta negra al gusto también. Lo voy a revolver. Y ahora sí, los 3 huevos. Asegúrense que los huevos no se les vaya ninguna cáscara, ¿ok? Muy importante. Porque no queremos nuestro omelette con cáscara de huevo. Y se lo agrego. Ok. Y vamos a empezar a mover esto. Para que el huevo se vaya por todos lados. Así. Moverle hacia el centro para el huevo que está en el centro se vaya a las orillas y se empiece a cocinar también. Paciencia, recuerden, la cocina es de paciencia, tener paciencia. Ahora sí, llegó la hora de voltearlo. Recuerden, practiquen, porque a mí a veces no me sale. Ahí vamos, 1, 2, 3. Ándale, cuate. Ay, Dolores. Ay, Dolores. Dolores anda trabajando, ¿eh? O sea que ahorita no hay supervisora ni nada. Entonces, ya que lo volteamos, le voy a agregar queso parmesano. Así. Que se vaya derritiendo.
Ok. Pues vamos a dejar poquito. Ay, ven que sí me salió. Bien. Y ya vamos a servirlo. Y aquí voy a servir mi omelette de espinacas y le voy a poner más queso parmesano así al gusto. Ok. Y este omelette lo voy a acompañar con unas papas Puerto Vallarta que tengo aquí, bien sabrosas, y con un pedazo de melón. Vámonos a desayunar. Ahora sí, miren qué delicioso. Miren, este omelette con espinacas, con su permiso. El sabor del ajo le da un sabor bien especial, bien especial. Recuerden, su pan. Muy rico. Y las papas estas, Puerto Vallarta. Bien deliciosas. Aquí les voy a dejar el video de estas papitas para que se animen a cocinarlas. Está bien delicioso. Miren el queso. Ay, Dolores. Lástima que Dolores se la perdió, ni modo. Ahí cuando llegue de trabajo le hago su omelette de espinacas. Bien delicioso, bien delicioso. Cero carnes. Está riquísimo, riquísimo. Para que se animen a cocinarlo. A ver. Con un pedacito de melón. Bien delicioso. Un desayuno perfecto. Rapidito, se hace bien rápido, bien fácil y bien nutritivo. Ay. Mira, miren el queso cómo se viene. Mira, ándale. Ay, miren. Bien bueno. Bien delicioso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por mirar mis videos. Y gracias por los comentarios. Y a ti, que te quedaste hasta el último a mirar este video, muchas gracias. Te lo agradezco de corazón. Recuerden, aquí nos vemos, aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y recuerden de siempre ser felices. Adiós a todos.